Bueno, ahora sí, estábamos escuchando este tema en honor a recibir. Aquí tenemos al doctor Alberto Sánchez. Entonces estamos acá con este tema y lo recibimos a él, que es un honor para nosotros tenerlo aquí en el programa Tu Voz. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Buenas tardes, Roberta. Buenas tardes. Para mí es un gusto y ya te digo que para muchos oyentes también, porque están esperando por este tema tan interesante que tú nos traes aquí en la mesa. Y tan importante también, y tan que importante. La trascendencia que debería de tener. Exacto, así es. No sé, la poca información que a veces uno tiene, ¿no? Yo también personalmente te cuento que estoy mal informada o desinformada también. Bueno, entonces los oyentes te escuchan. El micrófono es todo tuyo para que puedas ampliarte con este tema, que como decíamos, pensión alimenticia como derecho del niño y obligación del padre. Sí, eso es lo primero a destacar, me parece, Roberto, sobre el tema, porque en primer término hay que señalar que no todos los padres son incumplidores. Porque cuando uno se pone a hablar de este tema, muchas veces genera la suspicacia o la rispidez en ciertas personas que dicen, bueno, pero ya están informando cómo poder reclamarle a los padres, eso ya quiere decir que todos los padres son incumplidores. No, hay muchos padres que son cumplidores, hay muchos padres que son buenos padres, que acompañan, que a pesar de la separación, de la ruptura del vínculo familiar entre la pareja, no se rompe el vínculo con el niño. Pero cuando la normativa empieza a trabajar es porque existe o una patología, o una dificultad de comunicación, o la dificultad de determinación del monto que debe recibir el niño, o las visitas, o la tenencia. Entonces ahí es cuando entra la normativa, para subsanar una falencia que quizá los adultos no estén resolviendo de la mejor manera posible, y ahí es cuando un tercero imparcial, que muchas veces es el juez, claro, con la asistencia de los abogados de las partes, y empieza a analizar la situación. Empiezan a analizar la situación y van a determinar que la pensión alimenticia es para el niño. Y eso es importante de dejar claro y determinar. Porque muchas veces existe ese pensamiento de que la madre está reclamando para ella la pensión alimenticia. Siempre es así. En realidad la pensión alimenticia es un derecho del niño. Independientemente de que muchas madres dicen, no, yo no quiero reclamar nada de este tipo, no quiero saber nada con este tipo, porque nunca se ocupó, es un derecho del menor. O a veces hay otros motivos, ¿no? Porque a veces las madres, para que sus hijos no pierdan contacto con los papás, de repente, porque el padre de repente, hay padres, no todos, amenaza o dice, no, si me sacás un mango, yo no los veo más. Entonces a veces la madre prefiere que su hijo esté feliz con su papá, sí, no viviendo, pero por ejemplo en esos momentos compartidos con su papá, que no pierda esas visitas, y se hace cargo ella de todo y bueno, no le pide nada, ¿entendés? Sí, ahí tendría que ver también, y eso ya entra en el campo de la psicología, o los asistentes sociales, qué tan sano es ese vínculo donde el progenitor condiciona el amor de su hijo a no dar una suma de dinero, y qué tanto bien le hace o no le hace bien al niño tener contacto con una persona de naturaleza, porque al final del día lo que estás generando vos es no una mentira, pero estás escondiendo la realidad, porque el padre está condicionando ver a su hijo dar cariño para que no le quiten dinero. Y que, volvemos al punto anterior, es un derecho del menor, no es un derecho ni de la madre, ni es un derecho del menor. Por eso existe un procedimiento establecido por la ley, que cuando no se puede llegar a un acuerdo entre las partes, que son los acuerdos voluntarios que firman el padre asesorado por un abogado y la madre asesorada por un abogado, de la fijación de la pensión alimenticia, ya se inicia un proceso donde se tienen que llevar testigos, donde van a haber audiencia, donde se va a establecer cuáles son las necesidades del menor y las posibilidades del padre. Porque eso es fundamental, cuáles son las necesidades del niño y cuáles son las posibilidades del padre. Porque el quantum o monto que se puede reclamar va a estar también determinado por las necesidades particulares de cada niño. No es lo mismo un niño, si bien cualquier niño vale lo mismo, pero no son las mismas las necesidades de un niño que quizás tenga una patología congénita compleja, que necesite asistencia médica continua que no le cubra los servicios de salud, que necesite apoyo, que necesite compañía, etcétera, etcétera, a un niño totalmente sano. Las necesidades materiales, no estoy hablando de las sentimentales, que son todas las mismas, van a variar, y en esa va a ser la labor del juez, de determinar cuáles son las necesidades específicas del niño. Y ahí entran, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Padres separados, ¿no?
la madre a cargo de los niños, en esa cuota alimenticia entra lo que sería que la madre paga la luz, paga el agua, paga las cosas del hogar, o solo entra el tema del alimento. No, se llama pensión como alimento, es un concepto mucho más amplio que puede entrar desde vestimenta, recreación, educación, necesidades básicas del menor, alimenticias. El concepto de alimento es más amplio que el de simplemente alimentarse. Muchas veces en pensiones alimenticias de personas que no tienen ingresos extraordinarios y sí tienen ingresos fijos, lo que hace es fijarse un porcentaje de los ingresos líquidos del padre. ¿Y qué son los ingresos líquidos? Bueno, son, digamos, es el nominal, el famoso nominal sin descuentos legales, que se le hacen los descuentos legales. ¿Cuáles son los descuentos legales? BPS, eventualmente FONASA, Fondo de Reconversión Laboral, pero no entrarían dentro de esos descuentos legales el descuento de una cooperativa, de un préstamo, de una deuda que tenga el padre. Esos no. ¿Por qué? Porque las pensiones alimenticias tienen prioridad a la hora de realizarse los descuentos del sueldo. Y eso es bastante importante, porque si no existiera esa prioridad casi nunca se podrían cumplir por las obligaciones alimentarias. Porque te dicen, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Lo primero que se hace es retener del sueldo la pensión alimenticia del menor. Y se fija en un porcentaje que oscila entre un 20% y un 35%. Va a depender de la cantidad de niños, de las necesidades particulares del niño. Va a depender de un montón de características propias de la situación. Pero a tener bien en cuenta eso, que cuando hay un trabajo fijo, declarado ante el Banco de Previsión Social, se procede a realizar ese procedimiento y se calcula en base al porcentaje. Y cuando el padre, por ejemplo, tiene otro hijo, por ejemplo, ya tenía otro hijo que ya de otro lado y le saca una mantención y de repente tiene más hijos, le sacan otra, ¿se puede realizar otra mantención? ¿Cómo lo hacen? No estás, viste que en estas cuestiones jurídicas, y por eso es bueno y acepté tu invitación y por lo general aceptamos las invitaciones que nos hacen, un poco para acercar las leyes a la gente. Porque muchas veces hay normativa que está perfecta, preciosa, bien hecha por los legisladores, pero la gente no la entiende. Y no se conoce también. Y por otra parte, muchas veces acceder a un abogado, por lo menos los sectores medios bajos, de los cuales, por ejemplo, yo provengo, tengo una madre que fue doméstica toda la vida y un papá guardia de seguridad y pude recibirme. Y te felicito. Muchas gracias. Difícilmente tengas contacto con un profesional, no tenés un tío abogado, no tenés un primo, es bastante difícil. Entonces, es como que el derecho está existiendo, lo ves, pero no tenés un contacto directo y te genera hasta ansiedad y tener que ir a la Ciudad Vieja, subir un ascensor, contactar con un abogado que no sabe si te va a cobrar la consulta, no te la va a cobrar, después ver tus ingresos, si no llegas a los ingresos para consultar o a la Universidad de la República, o ir a la Defensoría de Oficio, que tenés que sacar números, y muchas veces estas cuestiones a madres solteras que tienen que hacerse cargo de los hijos, le genera una reticencia que terminan diciendo yo me hago cargo de mi hijo, que me pase lo que pueda, ya está. Entonces aprovechamos siempre estas oportunidades para acercarla a la gente, que no es una cuestión tan lejana al día a día y que se puede comprender y pueden acceder a una asesoría correcta. A partir de ahí, en esto del derecho no siempre hay una respuesta única porque los jueces tienen ciertas interpretaciones de las normas, pero por lo general las cargas familiares que tenga el padre asumidas por otras relaciones no se toman en cuenta para la fijación de la pensión alimenticia. Es decir, el papá es lo suficientemente grande y responsable como para saber que si quiere tener 10 hijos se tiene que hacer cargo de los 10 hijos y el tipo no puede andar diciendo, no, porque yo... Entonces, lo que importa acá son las necesidades del niño y la posibilidad económica del trabajo que está realizando el padre, puntualmente. Lo que genera mayores dificultades no es eso, es cuando el padre, y en sectores medio o bajo, no está inscrito en el Banco de Previsión Social. Porque ahí vos no podés hacer este procedimiento del cual yo te hablo, que vas a fijar la pensión alimenticia, el juez va a establecer lo que se llama la pensión alimenticia provisoria, que ¿qué es? Como el proceso dura un tiempo, un año, 6 meses, por los procesos judiciales propiamente dicho, rápidamente instaura la pensión alimenticia provisoria, que no es el quantum total el que va a haber al final, sino que es una provisoria para que el niño no tenga necesidades al momento, porque si esperamos a que se citan los testigos, el niño tiene que comer, entonces se fija esa pensión alimenticia provisoria. Lo siguiente que solicita el abogado por lo general es la inscripción en el registro de deudores alimentarios, que es una oficina dentro del Banco de Previsión Social, que lo que hace es, cuando el padre cambia de trabajo, inmediatamente informa
para que se le retenga de nuevo trabajo, y eso facilita la situación. Pero cuando el padre está inscrito en el Banco de Previsión Social y tiene un trabajo formal. ¿Qué pasa en aquellos casos donde no tiene un trabajo formal? Lo que hace es fijarse una pensión alimenticia en base de prestación y contribución, que son BPC. Es un monto que está a 4.000 y pico de pesos, pero que es un monto fijo, no es un porcentaje, porque si a mí me fijan el 25% de mis ingresos líquidos y yo no tengo ningún ingreso, el 25% de cero es cero. Y el padre no me debe nada. Entonces, ante la información de que el padre no tiene ingresos fijos, lo que procedemos a hacer es pedir un monto determinado, 4.000, 5.000, 6.000, lo que el juez estime pertinente en base al número de niños, las necesidades que se le planteen, la prueba que se haya presentado, etcétera, etcétera. Y este es un punto bastante importante que debe tenerse en cuenta. El padre, si bien tiene obligaciones con su hijo desde que nace, no le debe pensión alimenticia hasta tanto no se inicia el proceso de pensión alimenticia. O sea, hasta que no se presenta la demanda no tenemos un deudor. Por eso hay muchas madres que vienen al estudio muchas veces y te dicen, bueno, el marido no me pasa la pensión alimenticia hace 10 años. Quiero cobrarle todo de acá para atrás. No podés cobrar nada porque no iniciaste el proceso de pensión alimenticia cuando tenés que iniciar. Entonces, esa fijación de un monto fijo va a hacer que en el futuro tú puedas embargarlo, puedas hacer un montón de otros mecanismos que te permitan acceder. Si el padre aún así, intimándolo, fijándolo en un mundo fijo, no trabaja o no quiere trabajar, y ahí la ley prevé otros recursos, inclusive, que es el más, digamos, cuestionado y difícil, el de los abuelos, es el de los abuelos, porque mucha gente nos dice, pero ¿qué tiene que ver el abuelo? Pero también hay que sopesar, y el niño capaz que no tiene para comer, entonces la ley a veces tiene que ponerse como balancín en el medio, y además esto genera muchas veces una constricción psicológica. ¿Qué significa esto? Que cuando se le inicia la pensión alimenticia subsidiaria de los abuelos, el padre ahí que estaba evadiendo, que se estaba yendo para acá, para allá, lo llama al padre y le dice, mirá, me quieren sacar pensión alimenticia a mí, y ahí es cuando se pone los pantalones y empieza a cumplir. Entonces, yo entiendo que es una decisión antipática, está prevista por la ley, es antipática, pero muchas veces no hay que jugar a las madres porque no le queda otra solución. Otra alternativa, ¿no? Porque como hablábamos en un programa anterior, es el que hace la madre que tiene que trabajar, porque a veces no es que incumpla con responsabilidades como la de llevar un control, un dentista, o hasta hacer un deporte, los chiquilines que de repente no puede cumplir a veces con ciertas actividades con sus hijos porque tiene que trabajar. Porque ¿cómo hace para estar en todos lados? Y es cuestionada, porque si falta un control, sos cuestionado. Porque es así, y tenés que tener fecha, pero no puedes faltar a trabajar porque tu patrón o tu empleador no te va a dejar salir varias veces al mes. Y de repente si tenés más de un chico, tenés dos, o más, ahí tenés problemas porque tienen distintas fechas de control y tienen dentista y tienen entonces se piensan a veces que digo, un poquito de dinero ya hace todas esas cosas y la madre se hace cargo de muchas cosas. Muy poquito además, porque si tomamos en cuenta que hoy yo estaba viendo una nota... Con 4.000 pesos, ¿qué haces? Con una pensión de 4.000 pesos, ¿qué haces? Cuando hay gente que te gasta, te dice, porque a mí en 1.000 pesos me gasto a veces en la noche y un día para cenar o almorzar. Entonces si te mandan 4.000 pesos, ¿qué haces con 4.000 pesos? Nada. No haces nada. Pero y aparte te reclaman, ojo, ¿para qué los usaste? Reclamá después, ¿no? Y pedí un pesito más, ¿y para qué los usaste? O sea, es un poquito de sentido común también, cualquier pago de una niñera o de cualquier cosa no te va a salir menos de 10, 15.000 pesos por mes. Y la madre tiene que estar muchas veces las 24 horas, la noche, el día, tiene que trabajar. Y no es una cuestión de machismo o feminismo o lo que sea. No se trata de eso. Estos son hechos de la realidad. En un país donde la mayoría de los sueldos oscila a los 30, 35.000 pesos, una pensión alimenticia un 25% te da 7.500 pesos. No, un poquito más. Pero a lo que vamos, es que difícilmente vos puedas cubrir las necesidades de un niño en desarrollo, en crecimiento, tenerlo todo el tiempo bien, con sus necesidades, con sus arrebatos. Y muchas veces las madres que son en este país las que se hacen cargo de los niños, y no es que todos los padres sean malos, volvamos a lo mismo, hay situaciones... Pero vamos a hablar de la generalidad. Hay padres que son ejemplares y que no tienen la necesidad de decir, te hago una mantención, no cumplen todos. Y pasan muchas veces más y se llevan a los hijos y están con ellos. Pero hay muchos casos patológicos, que son muchísimos, donde son las madres las que tienen que hacerse cargo, donde tienen que andar atrás de los padres para que le den la tenencia para poder cobrar la asignación familiar. No, que no te firmo para que no me lo saque del país, cuando eso legalmente no es así, la tenencia de los solos efectos del Banco de Previsión Social. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. Cuando se hace la tenencia compartida, igual, ahí también se procede a hacer una mantención. Pero lo que pasa es que una cosa es
La tenencia es quien detenta, de hecho, quien está con el menor. Que lo que hace un juez cuando inicias un proceso de tenencia es ratificar que el niño se encuentra con quien dice encontrarse. Es decir, la madre inicia un proceso de tenencia, entonces pasa al menor a contratarse que está con ella, se ratifica y lo que hace es cobrar el BPS. Después, la tenencia compartida es un proyecto que es otro tema larguísimo, es un proyecto que está en boga, que es que se pase la mitad del tiempo con uno de los padres y la mitad del tiempo con otro de los padres. En teoría es bárbaro. En la práctica, de nuevo, en ciertas situaciones sociales es casi imposible de aplicarse. Le genera al niño le genera un estrés y es difícil de aplicar porque hay muchos padres que no quieren hacerse cargo. Te voy a interrumpir porque voy a nombrar de nuevo, doctor Alberto Sánchez Peña. Ahora sí, porque al comienzo te nombré solo Alberto Sánchez y para nombrarte con todas las letras y para que sepan gente, para los que recién se engancharon, es el abogado, el doctor que nos está hablando de esto tan importante como es el derecho del niño y de la alimentación y de la pensión alimenticia, ¿verdad? Sí, claro. Ahora sí seguimos. Y bueno, entonces, recapitulando lo que estábamos hablando anteriormente, muchas veces las madres tienen que estar rogando para que se ratifique la tenencia a su favor, iniciar un proceso voluntario, con vergüenza, cuando en realidad lo que estás pidiendo es para cobrar la asignación familiar. Exacto. Entonces, existe todo un procedimiento establecido, es bastante veloz en cuanto está bastante aceitado, lo único es que hay que, te van a pedir para iniciar el proceso una partida de nacimiento del menor, que esté vigente y ahora hasta se pueden obtener por WhatsApp, te van a pedir un par de testigos para que acrediten que sos quien se hace cargo del menor y bueno, dependiendo del caso te pedirán pruebas si tiene alguna enfermedad, si realiza una actividad particular, algún deporte, alguna cuestión bien puntual y bueno, se inicia una audiencia, hay ratificación, hay un proceso, hay una sentencia, hay una posible apelación, pero como hablamos al principio, siempre se fija una pensión alimenticia provisoria que lo que hace es salvaguardar las necesidades del menor. Y hay otra particularidad que se exige al padre que haga una declaración jurada de ingreso de bienes, que eso no es menor, porque muchos padres que o no ocultan el bien o no dicen dónde trabajan, se le intima que declare bajo juramento ante el juez cuáles son sus ingresos, cuáles son sus posibilidades y a partir de ahí uno tiene con qué trabajar también. Y muy importante también que los padres que eluden, de nuevo, aquellos que eluden conscientemente, puede caerle hasta una denuncia penal por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Claro. Y hasta la pérdida de la patria potestad, que la pérdida de la patria potestad no implica la pérdida de los deberes, sino de los derechos, y eso es bastante importante. ¿Sí? Porque mucha gente dice, no, pierde la patria potestad, pierde el deber de cumplir con la obligación alimentaria. No, lo que pierde es el derecho a exigir respecto al menor, no las obligaciones respecto al menor. Entonces, aquellos padres que de forma, digamos, grosera eludan la justicia para incumplir con sus obligaciones pueden terminar hasta con una denuncia penal. No es menor el caso, no es menor la situación. Y hay padres que hasta dejan de trabajar algunos. Hay algunos, ¿no? Que sí, pero ahí tienen responsabilidad los empleadores también. Y la ley es muy clara respecto a esto. El ocultamiento de bienes o de ingresos por parte del empleador es un delito. O pedir que lo pongan en negro para que no pasen aportes también. Y cualquiera, ¿no? Cualquiera que intervenga en ese tipo de casos tiene que estar muy fino atendiendo a eso porque hasta puede configurar un delito. El ocultamiento de los bienes, el tratar de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, etcétera, etcétera. Y bueno, viste que el tema de los testigos, ¿no? Eso también a la gente como que a veces los tranca un poco, porque de repente, ¿no? A las mamás también, ¿no? Cuando a la hora de tener que llevar todo, está todo muy bien, pero el tema de los testigos, a veces la gente se compromete. Sí. Y no van. Y ahí ya es otro paso que también les tranca, ¿no? Pero hay dos cuestiones. Son muy necesarios. O sea, cuando tenés que probar necesidades extraordinarias, o estamos hablando de pensiones muy grandes, porque de nuevo el niño estaba acostumbrado a un nivel de vida y estamos hablando de pensión alimenticia millonaria y vos vas a tener que probar ciertas cosas. Pero cuando vamos a la generalidad de los casos, un niño por sí tiene necesidades. Yo no tengo que probar que el niño come. Claro, el niño come. Claro. No es que voy a llevar testigos. Lo que se lleva testigos es para ciertas puntualidades. Y ahí vos tenés que dejarle claro a la gente dos cosas. Primero, los testigos que sean convocados legalmente por la sede, no se le podrá descontar del salario las horas a las cuales asistieron al juzgado y a su vez no se los podrá echar ni sancionar por esta razón. Presentan el cedulón en el juzgado y en el juzgado se le hace una certificación, claro. La presentan en el trabajo, ya no van a tener ningún tipo de inconveniente. Y cuando uno cita a los testigos, hay mecanismos para obligarlos a que vayan. Por lo general no tenés que terminar en eso porque en los casos de pensiones alimenticias
ya con 2 o 3 testigos, 3 por lo general, que pueden ser dentro de tu círculo íntimo, y tampoco es declarar en contra de la otra persona, sino que es constatar los hechos de la realidad, es decir, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que si tú estás criando al niño, estás 24 horas con él, sos la que trabajás, sos la que te estás ocupando de las necesidades del menor, lo único que van a tener que decir es la verdad. Claro. Nada extraño y nada confrontativo, es la verdad. Entonces hay que quitarle la mitología a eso. Está todo previsto, no se te descuenta del sueldo, está justificado, no te deberían de echar del trabajo por ir a comparecer a una audiencia. Entonces es bien importante que la gente tenga claro ese punto. ¿Y en las audiencias está el cruce con los papás? O sea, ¿están los dos papás? O... Sí, están los dos papás, salvo que existan medidas por violencia doméstica. Claro. En caso de que existan medidas por violencia doméstica, en realidad se dispone que no... Que no haya encuentro, claro. Si hay una orden de alejamiento, obviamente que sería desacato el incumplimiento de esa norma, salvo que el juez dispusiese lo contrario. Pero sí se encuentran en una habitación, pero asistido cada uno por sus abogados, con la intermediación del juez, con la receptora, en un ambiente formal, en el cual no tienen que dirigirse entre ellos, el que habla es el juez, los abogados, y eventualmente los padres, por alguna declaración de parte solicitada por la otra parte, podrán hablar alguna cosa. Pero hay que desmitificar y hay que clarificar y echar luz sobre este tema, porque mucha gente le entra problemas de pánico y de miedo cuando tiene que afrontar un procedimiento judicial, porque no es fácil, pero tampoco es el fin del mundo. En realidad es un procedimiento más por algo que es justo, que es cubrir las necesidades de un niño. ¿Y qué tiempo es que lleva el proceso? Va a depender mucho del juzgado, etcétera, pero la fijación de la provisoria que estamos hablando no puede demorar más de un mes y se hace todo en los tiempos adecuados. Después veremos si el hombre está en caja o no está en caja. Ahí dependerá si ya le pueden hacer el depósito, la retención al trabajo, si oficia el trabajo le empieza a retener y se le deposita generalmente en alguna de estas tarjetas. ¿Estando registrado? Es mucho más fácil y rápido, ya la provisoria empieza a generar sus efectos. Claro, porque hay gente que dijo que tiene los papás en BPS, pero de repente no están acá en Montevideo, están en otros departamentos, también se puede. Si está en BPS, el sistema es nacional y es unificado. Está en el registro, está dado de alta, el BPS informa. El RENOA, que es esta oficina de la cual hablamos, de registro de obligaciones alimentarias, informa, se le oficia el trabajo y se empieza a retener. Cuando está en BPS ya no es viste que hay gente que dice que tiene que ubicarlo, que la dirección, que de repente muchas no veces sabe la dirección es complicada. A veces se puede notificar en la dirección del trabajo, a veces se puede notificar en la dirección de los padres, lo cual no sería técnicamente del todo, pero los efectos prácticos si sirve, pero si está registrado en BPS se le inicia con una dirección cierta, que hasta se lo puede notificar por medio de la policía porque lo prevé la propia ley, ya le van a descontar directamente del salario, o sea, después podrá interponer un recurso de nulidad diciendo que ese domicilio no era el válido, pero si estaba registrado en BPS se le va a empezar a hacer el descuento, él va a comparecer, va a denunciar un domicilio y a ese domicilio donde se le va a notificar la demanda. Claro, y la demanda se va a iniciar sin tener que buscarlo a su domicilio, decís tú. Por eso te digo, existe el mecanismo, siempre vamos a estar al caso particular. Yo más o menos diagramo las generalidades, pero siempre vamos a estar al caso particular. Pero en un caso como este que tú planteas, que el hombre está registrado en BPS, que no se conoce el domicilio, bueno, se puede buscar algún domicilio alternativo o notificarlo por medio de la policía, pero antes de eso se lo registra en el registro de deudores alimentarios o se notifica a BPS que se le retenga, a BPS se le retiene, el hombre va a comparecer para decir no me saquen tanto, y ahí va a denunciar un domicilio y ahí se le notifica la demanda de ese domicilio. Ahora, si el padre dice que no le saquen tanto... Inicia el juicio controversial, que es eso que estamos hablando. A él se le da la oportunidad, cuando se presenta la demanda de pensión alimenticia, se le notifica y a partir del día siguiente hábil a la notificación, tenés 30 días para contestar la demanda. En esos 30 días él va a poder oponerse diciendo lo que él crea pertinente de por qué corresponde o no corresponde el monto solicitado de pensión alimenticia. Pensión siempre corresponde. Claro, pero ahí, ¿qué sería lo que él tendría que acotar como para decir que no corresponde? Y depende del monto que se solicitó. No es lo mismo que me solicites 25% por un hijo, que es lo razonable, lo que por lo general se da, a que alguien me solicite un 45% por un hijo. Claro. Si me solicitan el 45% por un hijo, seguramente él conteste que las necesidades del menor no equivalen al 25%, al 45%, sino un 25%. Va a depender siempre del caso. Y lo otro importante saber es hasta cuándo está la pensión alimenticia. Eso, sí, sabía, porque dicen que hasta los 21, si estudian, ¿puede ser? La pensión alimenticia es hasta los 21. En realidad, hasta los 18, y si no tiene medios para subsistir y no está realizando actividades, bueno, ahí
podría extenderse hasta los 21 años, pero lo importante es que para el cese de la pensión alimenticia no es automático a los 21 años. Ah, ¿no? Necesariamente, aunque cumpla 21, el padre tiene que iniciar un proceso específico, que es el proceso de cese de pensión alimenticia por cumplir los 21 años. A los 18 también puede iniciar el cese de la pensión alimenticia, sí, pero en ese caso tendrá que probar el padre que tiene mecanismos de autosatisfacción de sus necesidades del menor, que esté trabajando, que tenga un buen pasar, etcétera, etcétera, y que ya no necesite la sustentación económica del padre. Claro. Que ahí podrá solicitar el cese o la reducción de la pensión alimenticia. Ah, está bien. Y después entran ahí en esas pensiones, porque son preguntas que me hicieron, los aguinaldos. Sí, cuando es por porcentaje, es todos los ingresos de naturaleza salarial. Licencia, aguinaldo, vacacional, salario, bonos, antigüedad, lo que sea, es el 25% de todos los ingresos. Okay. Distinto es cuando se fija un monto fijo. Cuando ya se fija un monto fijo, que es una BPC, 2 BPC, 3 BPC mensuales, lo que hace, bueno, es por mes me das este dinero. Si yo cobro un extra, un aguinaldo, una licencia, una vocacional, nada tiene que ver, porque por mes se me fijó un monto en específico. ¿Y ese monto en específico se fijó porque fue un acuerdo entre las dos partes o...? Hay dos posibilidades. Por lo general los montos fijos se fijan cuando no hay un trabajo reconocido en BPS o no es dependiente. No solo que no sea reconocido en BPS, sino que no es dependiente. Por ejemplo, una persona tiene una empresa a la cual determinar el porcentaje requeriría balanzas, etcétera, etcétera, o es un trabajador independiente, o entonces ahí se opta por un monto fijo, que puede llegarse a un acuerdo, porque las pensiones alimenticias se pueden firmar por acuerdo entre partes, es decir, tú planteas algo, el otro algo, se genera un documento, ambos asistidos por un abogado y se homologa judicialmente, y eso va a tener valor de sentencia, o a través de un proceso judicial. En cualquiera de los casos se puede determinar un monto fijo de dinero. Claro, porque es un acuerdo. Es un acuerdo. Y en caso del padre haber pasado algo, pero no ser una cuota, ¿no? Por ejemplo, que fuera razonable, ese 25%, era mucho menos, pero ha estado pasando eso, igual si la persona inicia un proceso para pedir la mantención, igual eso no corre, eso. Es que, de nuevo, hasta que no se presenta la pensión alimenticia, el padre no debe legalmente a los efectos de la intimación de cumplimiento. Por lo tanto, el cumplimiento anterior al inicio de la pensión alimenticia es de voluntad del padre, en realidad no tiene nada que ver. Como un deber moral también, ¿no? Es que es el deber, tenés que hijo, tenés que hacerte cargo, sí, obvio. Pero los efectos legales con la presentación de la demanda es que el padre está debe alimentariamente. Claro, ahí está. Bueno, creo que estamos con todas las dudas puestas sobre la mesa, bastante información. No sé por qué, porque había gente que iba a estar llamando, que iba a estar mandando mensajes, a ver si no tenemos algún mensaje. En realidad, porque estaban muy contentos con tu visita, ¿no? Por todas las dudas. Porque muchas personas estaban ese tema de que los padres de repente no se les encontraba el domicilio, ¿entendés? Sí. Entonces, pero yo, ¿cómo sé? Si no sé dónde vive, pero sé que está en BPS. Sí, entonces... existe el mecanismo legal para solucionar eso. Te digo, hasta la notificación mediante la policía existe el mecanismo legal para solucionar eso. Va a costar un poco más, un poco menos, pero son cuestiones que tienen solución. Me gustaría que repitas el tema de cómo comenzar los trámites para que el que está escuchando, que no se animó a mandar mensajes porque eran unas cuantas que estaban preguntando, cómo se inicia, cómo comienza. Lo primero es acercarse a un abogado y asesorar sin miedo. Se tienen que acercar a un abogado y asesorarse. Lo que le van a pedir por lo general es una partida de nacimiento, es los datos de los menores, es algunos datos del padre, saber si trabajan, va a haber una entrevista con el profesional, le va a preguntar si sabe que el padre trabaja, si no trabaja, dónde vive, los abuelos, si tiene hermanos el niño, de qué trabaja la madre, le va a hacer un panorama en general de eso. Con posterioridad a eso le va a plantear, las posibilidades que tenga, si se va a redactar la demanda, la cual la va a tener que firmar ella, que va a llevar un timbre de 35 pesos y que lo tiene que presentar en el juzgado porque las pensiones alimenticias están exoneradas de timbre. ¿tá? Tiene gastos administrativos, pero el timbrado que llevas de 35 pesos, creo que está hoy un timbre chico. Y las partidas, ¿no? Y las partidas que te salen 150 pesos, pero si están digitalizadas son gratis a través del WhatsApp. Solo quiero hacer una pregunta. Una consulta, porque a mí me pasó una vez cuando voy a consultar y la abogada me dijo, mira, pero vos tenés que saber esto, tenés que saber que estás habilitando a que esta persona con la que vos no querés tener más contacto tampoco, pueda, no sé, tener derechos sobre la niña, pueda venir, llevarla en Navidad si quiere, pueda
bueno, como que vos estás abriendo una puerta ahí de acceso por ahí al menor. Claro, que le dé derecho, Claro, por esa pensión alimenticia, que consiga ese derecho. Exacto. No sé qué quiso decir la colega, pero yo particularmente hay que tener en cuenta una cosa es la pensión alimenticia, otra cosa son las visitas, son cuestiones separadas que se tramitan por separado. Inclusive si a mí me piden pensión alimenticia, yo no puedo contestarle pidiendo visitas, tengo que armar el mecanismo de autosatisfacción de sus necesidades del menor, que esté trabajando, que tenga cómo pasar, etcétera, etcétera, y que ya no necesite la sustentación económica del padre. Claro. Que ahí podrá solicitar el cese o la reducción de la pensión alimenticia. Está bien. Y después entran ahí en esas pensiones, porque son preguntas que me hicieron, los aguinaldos. Sí, cuando es por porcentaje, es todos los ingresos de naturaleza salarial. Licencia, aguinaldo, vacacional, salario, bonos, antigüedad, lo que sea, es el 25% de todos los ingresos. Ajá. Distinto es cuando se fija un monto fijo. Cuando ya se fija un monto fijo, que es una BPC, 2 BPC, 3 BPC mensuales, lo que hace, bueno, es por mes me das este dinero. Si yo cobro un extra, un aguinaldo, una licencia, una vocacional, nada tiene que ver, porque por mes se me fijó un monto en específico. ¿Y ese monto en específico se fijó porque fue un acuerdo entre las dos partes o...? Hay dos posibilidades. Por lo general los montos fijos se fijan cuando no hay un trabajo reconocido en BPS o no es dependiente. No solo que no sea reconocido en BPS, sino que no es dependiente. Por ejemplo, una persona tiene una empresa a la cual determinar el porcentaje requeriría balanzas, etcétera, etcétera, o es un trabajador independiente, o entonces ahí se opta por un monto fijo. Por monto fijo. Que puede llegarse a un acuerdo, porque las pensiones alimenticias se pueden firmar por acuerdo entre partes, es decir, tú planteas algo, el otro algo, se genera un documento, ambos asistidos por un abogado y se homologa judicialmente, y eso va a tener valor de sentencia, o a través de un proceso judicial. En cualquiera de los casos se puede determinar un monto fijo de dinero. Claro, porque es un acuerdo. Es un Y acuerdo. en caso del padre haber pasado algo, pero no ser una cuota, ¿no? Por ejemplo, que fuera razonable ese 25%, era mucho menos, pero ha estado pasando eso, igual si la persona inicia un proceso para pedir la mantención, igual eso no corre, eso. Es que, de nuevo, hasta que no se presenta la pensión alimenticia, el padre no debe legalmente a los efectos la intimación de cumplimiento. Por lo tanto, el cumplimiento anterior al inicio de la pensión alimenticia es de voluntad del padre. En realidad Como no un tiene deber, nada que como un ver. deber moral también, Es ¿no? que es el deber, Que, tenés claro. que hijo, tenés que hacerte cargo. Sí, obvio. Pero los efectos legales, con la presentación de la demanda, es que el padre está debe alimentariamente. Claro, ahí está. Bueno, creo que estamos con todas las dudas puestas sobre la mesa, bastante información. No sé por qué, porque había gente que iba a estar llamando, que iba a estar mandando mensajes, a ver si no tenemos algún mensaje. En realidad, porque estaban muy contentos con tu visita, ¿no? Por todas las dudas. Porque muchas personas estaban ese tema de que los padres de repente no se les encontraba el domicilio, ¿entendés? Sí. Entonces, pero yo, ¿cómo